El acercarse a una nueva era siempre es una ocasión solemne. Por ejemplo, esto es cierto en un estudiante que se acerca a la finalización de un curso de estudio. Un empleado, por ejemplo, que llega al final de su relación con su empleador. Un profesional que necesita mudarse a un nuevo lugar para continuar sus estudios. Y así cada uno de nosotros también, cuando tenemos que despedirnos de algo o de alguien, pues claro que es de gran importancia. Pensando ahora en este momento, cuán importante es para nosotros llegar al final del 2020 para comenzar el nuevo año 2021. Pues sí, al llegar al final de este año 2020, miramos atrás y verdaderamente ha sido un año difícil, duro para mucha gente en todas partes del mundo. Pero debemos de dar gracias a Dios, como nos enseña la palabra, porque Dios ha estado con nosotros por las cosas que Dios ha provisto. A pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas y las pruebas y las dificultades, debemos de dar gracias a Dios. Y una vez que seamos agradecidos a Dios, podemos entonces recobrar valor para mirar hacia el futuro, hacia adelante y seguir con fe, confiando en el Dios que va a seguir ayudándonos. Nuestra lectura de las Escrituras retrata realmente un momento significativo en la vida del apóstol Pablo. Su vida había sido una vida de servicio, de sacrificio, de entrega, una combinación de éxitos, pero también fracasos. Es decir, la vida del apóstol Pablo no fue todo el tiempo de beneficio y de éxito y comodidades, no lo fue. Hubo periodos de tiempo difíciles, de experiencias que posiblemente le hicieron a él dudar en momentos específicos. Quizás se sintió muy emocionado, muy desconcertado con la gente, con ciertas cosas, pero lo cierto es que a pesar de que él pudo haber tenido un gran desánimo en su vida y hasta depresión, confió en Dios, dando gracias a Dios por todas las cosas. Estando ahí encarcelado, 2 años estuvo encarcelado en Cesarea y allí el tiempo fue difícil. También el viaje a Roma fue un viaje también difícil en lo que él se preparaba para enfrentarse a la corte de César. Pero podemos estar seguros que a pesar de que él se sentía agotado físicamente, emocionalmente, él tenía toda su fe y seguridad en el Dios que le había provisto anteriormente. Es decir, en esos momentos de incertidumbre, el apóstol Pablo se enfrentó a las situaciones confiado en el Dios que siempre había estado con él. Y claro que cuando los creyentes oyeron de que había llegado a Roma, que iba a estar en la zona, pues hicieron todo lo posible para ir al encuentro con el apóstol Pablo. Y de acuerdo al texto, algunos de ellos fueron 43 millas de distancia, otros 33 millas de distancia para ver al apóstol. Dice así la palabra del Señor: de donde oyendo nosotros, me refiero a Hechos 28:15, dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, y aquí está la clave del asunto, Pablo dio gracias a Dios
y cobró aliento. Queridos hermanos y amigos, la gratitud da fuerza para enfrentarnos a lo que venga por delante. Este es el modelo que yo quiero que sigamos en estos momentos. O sea, estamos basándonos en este pasaje bíblico, en esta porción de las Escrituras, donde vemos que esta actitud del apóstol Pablo, realmente en este punto, proporciona un programa verdaderamente para enfrentarnos al futuro, al próximo año. En primer lugar, debemos de dar gracias a Dios y cobrar valor, cobrar ánimo, porque Dios sigue siendo el mismo. Qué bueno que Dios no cambia. La gente cambia, las naciones cambian. ¿Cuántas cosas cambian en estos tiempos? Todo cambia, pero Dios no cambia. Bueno, miren, a través de Malaquías, ¿no? Por medio de Malaquías, Dios le habló al pueblo y le dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Qué bueno saber que Dios no necesita cambiar. Nosotros los seres humanos necesitamos cambiar. Algunos cambian para mal y otros para mejorar, pero necesitamos siempre cambiar para el bien. Pero Dios no, porque Dios siempre es perfecto en todo. El autor del libro de Hebreos lo dice así en cuanto a Jesucristo. Él dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Gloria a Dios por eso. Querido amigo, querido hermano, al enfrentarnos a este camino, vamos a decir, incierto, inexplorado del 2021, podemos estar seguros de que Dios no ha cambiado, ni cambia. Dios no ha cambiado su carácter. Dios no ha cambiado sus promesas. Dios no ha cambiado sus disposiciones ni sus propósitos, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la roca firme en la que nosotros podemos sostenernos, nos podemos andar con pies firmes, confiando en ese Dios que es el mismo siempre. El salmista declaró, en uno de mis salmos favoritos, en el Salmo 46:1, digo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén, y gloria a Dios por eso. Qué maravilla saber que Dios está allí siempre para ayudarnos, para rescatarnos. Sí, como yo les decía, la gente cambia, las cosas cambian, ¿no? Y estos cambios frecuentemente a veces presentan amenazas, producen estrés. Pero sí, a pesar de esto y en medio de todo, nosotros podemos recobrar valor, siendo agradecidos a Dios por todo y porque Él es un Dios que siempre permanece firme, fiel a sus promesas, un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. En segundo lugar, demos gracias a Dios y cobremos valor, porque la Biblia nos sigue nutriendo. Qué bueno saber que podemos venir a la misma palabra de Dios para alimentar nuestras almas. En el Salmo 119 encontramos que hay una alabanza a Dios por los beneficios que llegan a aquellas personas que se deleitan en la palabra de Dios, en las enseñanzas, en las promesas de Dios. El apóstol Pablo en una ocasión animó a los creyentes, ¿verdad? El apóstol Pedro fue el que animó a los creyentes en su primera carta a buscar la pura leche, o sea, el alimento espiritual, para que por ella podamos crecer en la salvación. O sea, una vez que somos salvos en Cristo, crecemos en esa salvación por medio de la palabra de Dios. Dice: porque habéis probado la bondad del Señor. Así que estudiar la Biblia es una gran bendición para el creyente, para su alma. Nos guía nuestros pies en tiempos de incertidumbre. Nos dirige en todas las cosas y nos fortalece en tiempos de
debilidades, en tiempos difíciles, nos da a nosotros fortaleza. Y también al meditar en la palabra de Dios, encontramos también que hay advertencias para esas situaciones en que tenemos que tener cuidado, estar alerta para tiempos de peligros. Y por supuesto, recibimos todas las instrucciones divinas necesarias. La palabra de Dios debe ser el manual para el creyente en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, en tiempos de pesar, pero también en tiempos de alegría. Tenemos la palabra del Señor. Hemos encontrado en ella siempre aliento, fortaleza, consuelo, dirección. Amigos, queridos hermanos, si la palabra del Señor no ha tomado este lugar en tu vida, estás a tiempo que lo hagas a partir de ahora y comenzando el nuevo año. Así que demos gracias a Dios al llegar al final de este año por esos beneficios, por esa fortaleza que nos dio el Señor a través de su palabra. Tomemos valor a medida que nos enfrentamos al futuro, a las dificultades, y busquemos siempre la dirección del Señor en su palabra. En tercer lugar, demos gracias a Dios y cobremos valor al mirar al futuro, porque el Espíritu Santo de Dios continúa precisamente haciendo la buena obra de Dios en nosotros. Gracias a esta promesa del Señor. Una de las promesas, yo diría, más preciada que el Señor Jesús dio antes de partir de este mundo fue acerca de la presencia permanente del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Por ejemplo, Él les dijo así a los discípulos, en Juan capítulo 14 le dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, con vosotros, y estará en vosotros. Así es, gloria al Señor, bendito sea Dios por esta bendición. Nuestro Señor estaba allí contrastando esta diferencia, el tiempo breve en que Él estaría con los discípulos y el tiempo permanente del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, Él iba a partir, pero quedaría con nosotros a través del Espíritu Santo. Es Dios con nosotros. Amigos, hermanos, dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cobremos valor con estas promesas. En cuarto lugar, demos gracias a Dios y tomemos valor, porque el Evangelio continúa salvando a los que confían en Jesús. Hay poder en el Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. A veces decimos, no, ¿por qué no hay tanto poder? ¿Por qué no vemos esto en el Evangelio? Porque muchos creyentes están muy calladitos con el Evangelio. Y querido amigo y hermano, no hay tal cosa como cristianos espías, cristianos escondidos. No, el cristiano tiene que dar testimonio. El verdadero cristiano es el que tiene a Cristo dentro. Y Cristo está haciendo la obra en este mundo, llevando el Evangelio a otros. Por lo tanto, cada creyente, a través de su testimonio, ¿verdad? Testimonio con forma de vivir y también el testimonio hablado, llevamos a otros a Jesucristo. Es muy importante que antes de hablar de Cristo estemos seguros que estamos viviendo el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Con nuestro ejemplo. Entonces tomemos valor, confiemos en el Señor, porque a pesar de todo lo malo que vemos en este mundo, de todas las malas noticias que a veces nos tienen hasta lo último, con todos los problemas que estamos viendo, estamos seguros de que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvar a otros. Así que demos gracias a Dios por esto y cobremos valor y pidámosle a Dios que nos ayude a ser mejores testigos en este nuevo año 2021. Querido amigo, querido hermano, demos gracias a Dios y cobremos valor también para las invitaciones
esas invitaciones de Dios que aún están allí abiertas y que estén abiertas hasta el final. O sea que muchas personas ven la Biblia como, o sea, en términos de mandamientos, de restricciones, de prohibiciones, es decir, todo este tipo de ordenanzas, ¿no? Pero debemos mirar la Biblia también por la cantidad de invitaciones que Dios nos hace a través de toda la Biblia. No tendríamos tiempo de presentar todas las invitaciones de Dios hacia nosotros. Es algo maravilloso. Dios constantemente llamándonos, invitándonos a tener parte con Él en su obra. Por ejemplo, a que cooperemos con Él en esa maravillosa obra que Él está haciendo en este mundo. Saben que Dios nos invita siempre a entrar, precisamente hasta llegar a su trono de la gracia, por medio de la oración. Por eso la palabra de Dios nos dice que orar sin cesar, siempre debemos estar en oración. A través de la oración llegamos a la misma presencia de Dios. Es algo maravilloso. Hermanos, Dios nos invita, ¿verdad?, a estar en asociación con Él en su programa Redentor. Así que estemos conscientes de todo esto y busquemos en su palabra estas invitaciones y respondamos a ellas. Finalmente, demos gracias a Dios y cobremos valor, porque el futuro le pertenece a los creyentes, a los hijos de Dios. Esto es algo maravilloso, porque nosotros no seguimos a un líder muerto, nosotros no seguimos a un cuento inventado, nosotros seguimos a un líder victorioso, al que triunfó, venció, derrotó a Satanás, al pecado, la muerte y la tumba, a Cristo Jesús. Pablo cerró su gran capítulo de resurrección en 1 Corintios 15, diciendo, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, aunque yo sé que hay momentos en que parece que todo está malo en el mundo y que el diablo está teniendo todo el control de todas las cosas, tenemos que acordarnos de que nosotros ya hemos ganado y tenemos la victoria. Es decir, nosotros confiamos en el Cristo que ha vencido y por medio de la fe, poniendo nuestra fe en Él, sabemos que la batalla decisiva final ya ha sido vencida. Allí en la cruz del Calvario, en esa tumba vacía. Y porque Cristo vive, nosotros siempre viviremos. Estamos en sus manos para siempre. Esto es algo maravilloso. Y amigos, si tú no tienes esta seguridad, te invito a que vengas a Cristo con un corazón arrepentido, buscando de esa maravillosa obra que Él hizo en la cruz para tu vida. Que sea la gracia de Dios y la misericordia de Dios que te acoja, querido amigo y hermano. Miren, queremos terminar diciendo que Pablo, cuando le habló a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, él le dijo, dad gracias en todo. Amigos, sí, hermanos, cuando nosotros no podemos ver alrededor nuestro y sentir gratitud a Dios, sentir gratitud a ciertas personas, es decir, si no hay gratitud en el corazón, no vamos a tener la actitud correcta para mirar hacia el futuro. Él dice, dad gracias en todo. ¿Saben por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. El que no es agradecido en todo, no está en la voluntad de Dios, porque dice la palabra del Señor, como dice, da gracia ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tenemos acción de gracias por el pasado y el presente, nosotros tendremos valor para enfrentarnos
a lo que nos venga en el futuro para a poder entrar en el 2021 y estar preparado para lo que sea. Querido amigo, querido hermano, te invito a que tengas valor con gratitud al Señor, deseando todas las bendiciones, ricas bendiciones del Señor para ti, para tu familia, en este nuevo año que se nos aproxima. Que Dios te bendiga. Amén.